Piensa en un puntito perdido en medio del inmenso Pacífico, tan pequeño que puedes recorrerlo caminando en un par de horas. Solo 5 kilómetros cuadrados de tierra, rodeados por millones de kilómetros cuadrados de agua. Ese es Pitcairn, uno de los lugares habitados más remotos del planeta. La isla se levanta del océano como un gigante volcánico dormido, rocas negras cubiertas de selva tropical. El clima siempre es cálido, 25 grados todo el año. Llueve lo justo para tener agua dulce, y la vegetación crece salvaje. Un verdadero paraíso verde. Pero Pitcairn no está solo. Tiene hermanos. Forma parte de un grupo de 4 islas: Henderson, Ducie y Oeno. Aún así, será Pitcairn el escenario de una de las historias más increíbles de la navegación. Todo comenzó hace siglos. En el siglo XI, navegantes polinesios cruzan miles de kilómetros de mar abierto en sus canoas. Encuentran este pedazo de tierra perdido y deciden, este será nuestro nuevo hogar. Probablemente eran tahitianos. Traen consigo cerdos, perros, gallinas. Plantan taro, batata, plátanos. La isla cobra vida, construyen casas, crían hijos, levantan una civilización, todo en solo 5 kilómetros cuadrados. Y tienen un tesoro, el obsidiana, una piedra volcánica más filosa que cualquier cuchillo. Con ella hacen herramientas, armas, adornos, y la intercambian con la vecina Mangareva, que está a 500 kilómetros de distancia. ¿Te lo imaginas? 500 kilómetros a remo, sobre el océano, en canoas de madera. Para ellos era como para nosotros ir al pueblo de al lado. El comercio florece, la isla prospera, la población crece, la vida va bien, pero nada dura para siempre. El obsidiana se agota, y en Mangareva estalla una guerra civil. Se cortan las rutas comerciales. La economía de Pitcairn se viene abajo como un castillo de naipes. La gente empieza a irse de la isla. Algunos se marchan buscando una vida mejor. Otros, simplemente, no logran sobrevivir. Poco a poco, Pitcairn se queda vacío, y para el siglo XVI vuelve a estar completamente deshabitado. Durante siglos, la isla vive en silencio. La jungla cubre lo que quedó de los asentamientos. Las aves hacen nido en las ruinas de antiguas casas. La naturaleza reclama su espacio, hasta que en 1787 la historia vuelve a tocar la puerta. El Imperio Británico enfrenta un problema serio. Sus colonias en ultramar están pasando hambre. Se necesita con urgencia una nueva fuente de alimento. Y alguien recuerda un árbol que crece en Tahití, el árbol del pan. Sus frutos son nutritivos, crecen todo el año, no requieren casi cuidados. Es el alimento perfecto para los colonos. El almirantazgo organiza una misión. El barco se llama Bounty, y al mando va William Bligh, un marino con experiencia, discípulo directo del mismísimo James Cook. La tripulación, 23 hombres. El objetivo, llegar a Tahití, recolectar brotes del árbol del pan y llevarlos a las Indias Occidentales. El Bounty llega a Tahití en octubre de 1787. Y desde el primer día, los marineros sienten que han aterrizado en otro mundo. Los locales los reciben como si fueran viejos amigos. Las mujeres son hermosas y amables. La comida cuelga de los árboles. Nadie se mata trabajando. Para esos marineros británicos, acostumbrados a la disciplina estricta y a la vida dura del barco, esto es el paraíso. Algunos se enamoran, aprenden el idioma, las costumbres, el ritmo lento de la isla. Pero todo paraíso tiene fecha de salida. Las plantas ya están listas. Hay que volver. El 4 de abril de 1789, el Bounty zarpa de Tahití. Y entonces, todo cambia. El 28 de abril, apenas 3 semanas después de haber partido, estalla un motín a bordo. Madrugada. El barco se balancea suavemente sobre las olas del Pacífico. El capitán Bligh duerme en su camarote, sin imaginar el peligro que se acerca. Pero en cubierta, los conspiradores ya se están reuniendo. Al frente del motín está Fletcher Christian, el segundo al mando, el hombre en quien Bligh más confiaba. Irónicamente, el mismo que debía mantener el orden, ahora planea destruirlo. Christian irrumpe en la cabina del capitán. Bligh se despierta y ve un mosquete apuntándole al rostro.
Señor Christian, ¿qué significa esto? Grita. Silencio. Ahora es usted mi prisionero, responde su antiguo oficial. El motín dura apenas unos minutos. La mayoría de la tripulación se pone del lado de Christian. Algunos los siguen por amor a las mujeres tahitianas. Otros, cansados de la disciplina brutal de Bligh. Y unos cuantos, simplemente porque quieren vivir sin órdenes, sin uniforme, en un paraíso sin invierno. Pero hay un problema. No pueden simplemente matar a Bligh. Eso sería piratería abierta. Christian toma una decisión diplomática. Baja al agua un bote de apenas 7 metros y obliga al capitán y a sus seguidores a subirse a él. 18 hombres. En medio del océano, en una cáscara de nuez. Bligh organiza a su gente como puede para que el bote no vuelque. Llevan un poco de agua, unos cuantos bizcochos y una brújula. La tierra más cercana está a miles de kilómetros. No es un exilio. Es casi una sentencia de muerte. Mientras tanto, el Bounty gira en redondo y pone rumbo de regreso a Tahití. Los amotinados celebran. Son libres. Vuelven al paraíso. Pero al llegar se topan con una sorpresa nada agradable. Los tahitianos ya se han enterado del motín. Algunos no están contentos. No quieren problemas con los británicos. La tripulación se divide. Un grupo, liderado por el joven Peter Heywood, decide quedarse en Tahití y vivir como los locales. Amor, playa, fruta fresca. Lo tienen claro. Aquí se quedan. Pero Christian piensa diferente. Él sabe que los van a buscar. Tarde o temprano, la Marina Real irá tras ellos. Y cuando eso pase, más vale estar en un lugar donde jamás puedan encontrarlos. ¿Y qué pasó con el capitán Bligh? Su bote, con 18 hombres a bordo, empieza a derivar por el Pacífico. 48 días de sol ardiente. 48 días con raciones mínimas de agua y comida. Pero Bligh resulta ser un navegante fuera de serie, un genio del timón. Guía su pequeña embarcación esquivando islas hostiles, donde los locales reciben a los europeos con lanzas y flechas. Calcula cada gota, cada migaja. Y ocurre el milagro. Llegan vivos a la colonia holandesa de Timor. Los 18. Bligh acaba de lograr una de las mayores hazañas de navegación de toda la historia. Vuelve a Inglaterra, informa del motín, y el almirantazgo británico estalla de rabia. Un barco de su majestad tomado por la tripulación, un acto de traición, un golpe al orgullo del imperio. De inmediato se organiza una expedición punitiva. Al mando, el capitán Edward Edwards, su barco, el Pandora, su misión, llegar a Tahití y atrapar a todos los traidores. Mientras tanto, el grupo de Heywood vive una vida de ensueño en la isla. Se casan con mujeres tahitianas, construyen casas, crían hijos. Ya casi ni se acuerdan de que un día fueron marineros del Bounty. Pero todo cambia en marzo de 1791. En el horizonte aparece el Pandora. El capitán Edwards no pierde tiempo. Arresta a 14 hombres y los encadena. Se acabó el paraíso. En el viaje de regreso, el Pandora naufraga en la Gran Barrera de Coral. 10 de los prisioneros mueren. El resto sobrevive y es llevado a juicio en Inglaterra. Algunos son absueltos. Otros son colgados. ¿Y Fletcher Christian? Desaparecido. Se fue hace tiempo con un pequeño grupo, mar adentro. ¿A dónde? ¿Están vivos? Nadie lo sabe. Y esa incógnita pronto se convertirá en leyenda. Christian estudia los mapas y toma una decisión. La isla de Pitcairn es perfecta. Está lejos de todas las rutas comerciales. Y lo mejor de todo, está mal ubicada en los mapas. Eso significa que encontrarla será casi imposible. Y además, tiene agua dulce. Bingo. El 23 de enero de 1790, 9 amotinados, 6 hombres tahitianos y 12 mujeres pisan tierra firme en Pitcairn. Lo primero que hacen, quemar el Bounty en la bahía. Ya no hay marcha atrás. La isla los recibe como una vieja amiga. Aquí crecen árboles del pan, los mismos por los que comenzó toda esta historia. Hay cocos, bananas, batata, la tierra es fértil, el clima es perfecto, el lugar parece hecho para empezar de cero. Los colonos se ponen manos a la obra con entusiasmo. Plantan ñame, levantan casas, diseñan su nueva vida. Christian reparte el territorio en 9 partes iguales, una para cada británico. Todos reciben su pedazo de isla, pero hay un problema que nadie quiere ver. ¿Y los tahitianos? ¿Los hombres que ayudaron en el viaje?
Las mujeres que dejaron su hogar por amor, ellos no reciben tierra, ni derechos, nada. Y eso, tarde o temprano, va a estallar. Los primeros meses en Pitcairn parecen un sueño. Todos trabajan codo a codo, construyen un futuro común. Pero debajo de esa armonía se empieza a cocinar un conflicto que va a romper a la comunidad en mil pedazos. Todo comienza con el reparto de la tierra. Christian asigna 9 parcelas, una para cada británico. ¿Y los hombres tahitianos? Nada, como si no existieran. Ellos también remaron, construyeron, trabajaron, pero no reciben ni un metro. Los polinesios empiezan a quejarse. También somos personas, dicen. ¿Por qué los ingleses son dueños de todo y nosotros somos sirvientes? Una pregunta totalmente justa. Pero los británicos no están dispuestos a compartir el poder. La tensión crece como bola de nieve. A la injusticia por la tierra se suma un tema todavía más delicado. Las mujeres. 12 tahitianas. 15 hombres. Las cuentas no dan. Los polinesios sienten que tienen más derecho a estar con sus propias mujeres. Los británicos no están de acuerdo. Para ellos, esas mujeres les pertenecen por la fuerza, como si fueran parte del botín. Y así, en una isla diminuta donde todos deberían cuidarse entre sí para sobrevivir, estalla la guerra más básica de todas, por el poder, por las mujeres. La primera sangre se derrama en 1793. Los tahitianos planean una revuelta. El plan es simple: eliminar a los británicos y tomar el control de la isla. Pero algo falla. El complot se filtra. Los británicos atacan primero. Y Fletcher Christian, el mismo hombre que se rebeló contra un capitán tirano, ahora actúa igual que él. Da la orden: acabar con los conspiradores, sin piedad. La isla se convierte en un campo de batalla. La selva que antes daba frutos y sombra, ahora esconde emboscadas y trampas. Los hombres se casan entre sí como si fueran bestias salvajes. Las mujeres tahitianas esconden a sus hijos y rezan para que esta locura termine de una vez. En uno de los enfrentamientos, los polinesios hieren a John Adams, uno de los marineros británicos más curtidos. Él, junto con Fletcher Christian, el contramaestre Mills, el marinero Martin y Brown, se retiran a la selva. Se convierten en guerrilleros, en su propia isla. Pero los polinesios subestiman a sus enemigos. Estos hombres cruzaron océanos, sobrevivieron a un motín, conocen la guerra. Poco a poco empiezan a recuperar el control de Pitcairn. El año 1794 marca el contraataque. Edward Young, Matthew Quintal, el herido Adams y William McCoy se unen. Comienzan a cazar, uno por uno, a los hombres tahitianos, hasta que ya no queda nadie que pueda hacerles frente. La isla vuelve a estar en manos de los británicos, pero el precio es altísimo. De los 9 colonos originales, solo quedan 4 con vida. Fletcher Christian ha muerto. El gran líder del motín termina enterrado en el mismo pedazo de tierra que soñó como su refugio eterno. Los que sobreviven creen que al fin podrán vivir en paz. Están muy equivocados. La isla aún guarda una última tragedia. William McCoy, hábil, brillante y peligrosamente creativo, encuentra una nueva forma de diversión. Descubre que las raíces de la planta tea sirven para destilar alcohol. Construye un alambique casero y empieza a producir un licor fortísimo. En una isla donde no hay nada para evadirse, el alcohol se convierte en oro líquido. Los hombres beben con la desesperación de quien ha visto demasiado. Al principio, el licor los calma. Les borra el pasado, pero pronto se convierte en una maldición. McCoy es el primero en caer. Lo encuentran muerto después de una borrachera brutal. Quintal, completamente fuera de control, se vuelve agresivo y peligroso. Los demás no tienen otra opción. Deben detenerlo. Para siempre. Young muere de un ataque de asma, agravado por años de borracheras. Y entonces, solo queda un hombre adulto en toda la isla. John Adams. Un solo hombre, 10 mujeres tahitianas y 23 niños. Adams lo ve claro. Si él también se deja arrastrar por el alcohol, todo se acaba. La colonia morirá. Los niños quedarán huérfanos. Las mujeres, indefensas. La selva reclamará lo que es suyo. Y en ese momento ocurre algo inesperado. Adams, después de sufrir delirios y casi morir por el alcohol, encuentra en la isla un ejemplar de la Biblia.
Lo abre, lee, reflexiona y toma una decisión que cambiará para siempre el destino de Pitcairn. Destruye el alambique de McCoy, declara la isla libre de alcohol y empieza a construir algo nuevo. Una comunidad guiada por valores cristianos, por respeto, por armonía. Las mujeres tahitianas lo entienden de inmediato. Ahora todo depende de ellas. Ya no son solo madres o cuidadoras. Se convierten en maestras, curanderas, transmisoras vivas de dos culturas distintas. Se encargan de mantener el fuego encendido, mientras Adams se dedica a formar a una nueva generación. Una generación nacida del caos, pero educada en la paz. Llegan los años tranquilos. La isla entra en una rutina pacífica, como una pequeña aldea cristiana perdida en el Pacífico. Cada mañana, John Adams reúne a todos para rezar. Los niños aprenden a leer con la Biblia, el único libro que hay en toda la isla. Las mujeres tahitianas se convierten en las verdaderas guardianas de la vida. Cocinan como lo hacían sus antepasadas, en hornos tradicionales excavados en la tierra, con piedras al rojo vivo. Envueltos en hojas, la carne y los vegetales se entierran durante horas y salen convertidos en manjares suaves y aromáticos, imposibles de imitar. La ropa es otra historia. No hay tiendas, no hay sastres. Ellas cosen con lo que encuentran. Las velas del Bounty se transforman en camisas y vestidos. La corteza de los árboles se convierte en tela gracias a técnicas polinesias milenarias. Cada mujer es una experta en todo. Saben tejer, cocinar, curar con plantas, criar hijos, enseñar pesca y navegación. Sin su sabiduría, sin su esfuerzo, la isla se habría apagado hace mucho tiempo. Los niños crecen en un mundo único. Hablan una mezcla de inglés y tahitiano. Conocen cada planta por su nombre. Atrapan peces con las manos. Trepan cocoteros como si fueran parte del paisaje. Pero lo más importante, no conocen la guerra. Para ellos los horrores del pasado son solo leyendas que el tío John cuenta por las noches. Ellos viven en un lugar donde todos son familia, donde la paz no es un deseo, sino la forma natural de vivir. La isla los alimenta con generosidad. El árbol del pan da frutos todo el año. Los cocos les dan leche y aceite. El mar rebosa de peces. Las gallinas ponen huevos. Los cerdos se multiplican. Los huertos dan ñame, taro y camote. Es una utopía en toda regla. No hay invierno, no hay hambre, no hay guerras, solo el océano infinito alrededor y un cielo tranquilo sobre sus cabezas. Los años pasan sin prisa. 1801, 1802, 1803. El mundo sigue girando allá afuera, pero en Pitcairn no lo saben. Mientras Europa arde con las guerras napoleónicas, caen imperios, nacen y mueren reyes. En la isla todo sigue en calma, hasta que llega 1808. La mañana del 29 de enero, un barco aparece en el horizonte. El primero en 18 años. Es el ballenero estadounidense Topaz, al mando del capitán Mayhew Folger. La tripulación busca agua dulce y comida. No tienen idea de que están a punto de tropezar con una de las mayores leyendas del mar. Una canoa se acerca desde la orilla. A bordo, jóvenes con aspecto polinesio que hablan un inglés perfecto. «Venimos del Bounty», gritan. Folger no lo puede creer. ¿El Bounty? ¿El barco del motín más famoso de la historia? Pero si eso fue hace casi 20 años. El capitán desembarca y conoce a John Adams, el último superviviente del motín. Adams le cuenta todo: la rebelión, la huida, el conflicto, la transformación. Y Folger se queda sin palabras. No hay piratas, no hay bárbaros. Hay una comunidad ejemplar. Los niños recitan la Biblia de memoria. Los adultos viven con principios sólidos. No roban, no beben, no mienten. El Topaz zarpa, pero la noticia se esparce por los puertos del mundo. En 1814, dos barcos de la Marina Británica, el Tagus y el Essex, llegan a Pitcairn para comprobarlo con sus propios ojos. Y ellos también alucinan. Esperaban encontrar un nido de criminales, y hallan una comunidad pacífica, religiosa y trabajadora. Adams les repite la historia, de cómo los renegados se convirtieron en creyentes, de cómo el caos dio paso a la esperanza. La noticia llega a Inglaterra y causa sensación. En una época en la que la revolución industrial devora campos y cubre las ciudades de humo,
La historia de Pitcairn suena a cuento de hadas. Los periódicos publican artículos entusiastas. Los predicadores usan la isla como ejemplo de redención cristiana. Los escritores inventan novelas sobre salvajes nobles que viven mejor que los europeos civilizados. Pitcairn se convierte en un símbolo de que el ser humano puede empezar de nuevo, de que incluso los peores pecadores pueden cambiar, de que en algún rincón del océano existe un lugar donde la humanidad vive como una gran familia. Nuevas pruebas. En 1829 muere John Adams, el último testigo del Gran Motín. Con él se apaga la era de los fundadores. ¿Y ahora quién liderará la isla? Adams no dejó sucesor. La comunidad estaba acostumbrada a seguir a un solo guía. Pero ese guía ya no está. El poder pasa a George Nobbs, hijo de uno de los primeros colonos. Nobbs intenta seguir los pasos de Adams, pero no tiene su carisma ni la autoridad del viejo marinero. La isla empieza a entrar en confusión, y justo entonces aparece alguien que lo cambia todo. Joshua Hill. Llega a Pitcairn en 1832 diciendo ser enviado del gobierno británico. Se autoproclama gobernador, aunque no tiene ningún permiso oficial. Hill es un aventurero, un impostor, pero también es listo, elocuente y manipulador, y los isleños, acostumbrados a obedecer, aceptan su mando. El nuevo gobernador impone leyes durísimas. Por cualquier falta hay castigos físicos y multas. El refugio cristiano se convierte en un estado policial. La gente empieza a temer más al tirano que a las tormentas del Pacífico. Durante 6 años la isla vive bajo su puño de hierro, pero la paciencia se agota. En 1838, los habitantes se rebelan. Echan a Hill del poder y lo suben a un barco cualquiera. Nadie vuelve a saber de él. La calma regresa. Pasan los años. Los niños crecen. Se convierten en padres. Los padres envejecen. La vida fluye tranquila, como siempre. Hasta que en 1886 llega un nuevo visitante que volverá a sacudirlo todo. John Tay, predicador adventista del séptimo día, cree que los isleños no están practicando el cristianismo correcto y no tarda en hacerse oír. Tay es un gran orador. Da sermones larguísimos, cita la Biblia de memoria, explica detalles teológicos con pasión. Poco a poco, convierte a toda la comunidad a su fe. A primera vista parece un cambio menor, pero transforma todo el ritmo de la isla. Los adventistas guardan el sábado, no el domingo. Tienen otras reglas de alimentación, otras tradiciones. Y así Pitcairn, que durante siglo y medio vivió según los principios de John Adams, de repente ya no es la misma. Y luego llega 1914, el año que termina para siempre con el aislamiento y a la vez lo hace aún más profundo. Se inaugura el Canal de Panamá. Ya no hace falta rodear el Cabo de Hornos para pasar del Atlántico al Pacífico. Las rutas comerciales se desplazan al norte, y Pitcairn, que antes estaba justo en medio del camino, queda fuera de todo mapa útil. La desconexión se vuelve casi total. Cada vez menos barcos paran en la isla. Los jóvenes comienzan a marcharse en busca de una vida mejor. El siglo XX trae nuevos desafíos. Las 2 guerras mundiales apenas rozan Pitcairn, pero las crisis económicas llegan igual. Vivir del campo, en un mundo que gira con el dinero, se vuelve cada vez más difícil. Al empezar el siglo XXI, en Pitcairn viven solo 47 personas. La mayoría de los jóvenes se ha ido a Australia o Nueva Zelanda. Los que quedan son ancianos, o gente que no imagina su vida lejos de ahí. La isla intenta sobrevivir con turismo. Llegan algunos aventureros, historiadores, descendientes de los amotinados que quieren conocer la tierra de sus antepasados. Pero los visitantes son pocos. Ir a Pitcairn es caro, complicado, casi imposible. Y entonces estalla el escándalo. En 2004 se descubre que en la isla han ocurrido abusos sexuales sistemáticos durante años, incluso con menores de edad. La mitad de los hombres adultos está implicada. En 2005 se celebra el juicio. 7 hombres son condenados a prisión, entre ellos el alcalde, el cartero, vecinos respetados de toda la vida. La noticia sacude al mundo y destruye de una vez por todas el mito del refugio cristiano perfecto. Hoy en día en Pitcairn viven menos de 50 personas. Casi todos son descendientes directos de los del Bounty.
En sus venas corre la sangre de Fletcher Christian, de John Adams, y de aquellas mujeres tahitianas que un día lo arriesgaron todo por amor. Hablan un idioma único, una mezcla de inglés y tahitiano. Recuerdan canciones antiguas, saben trenzar canastos con hojas de palma, conocen los mejores rincones para pescar, y mantienen viva la memoria del gran motín que cambió su historia para siempre. La isla sigue siendo hermosa, la selva igual de verde, el océano igual de inmenso. Pero la magia se fue junto con los barcos de vela y los navegantes valientes. La historia de Pitcairn es la historia de cómo un sueño se vuelve realidad y luego rutina. Es la prueba de que, incluso en los rincones más remotos del planeta, los humanos siguen siendo humanos, con sus pasiones, con sus errores, con sus esperanzas. La isla que nació de un motín sigue viva. Los niños juegan en la misma playa donde ardió el Bounty. Los pescadores lanzan sus redes en las mismas aguas donde Fletcher Christian buscaba libertad. Pitcairn sigue ahí, un punto perdido en el mapa, un recuerdo viviente de que la historia nunca termina, solo pasa a su próximo capítulo. Año 1814. Alaska ya está bajo control de la compañía ruso-americana. Los cazadores extraen pieles, luchan contra tribus locales. Y en California, los rusos construyen el Fuerte Ross, algo que pone nerviosos a los españoles. Pero España evita un conflicto abierto. La alianza militar con Rusia contra Napoleón es demasiado valiosa. Desde Madrid, el ministro de Exteriores da la orden. Se puede comerciar, pero hay que frenar la expansión rusa. Una solución diplomática para una situación delicada. Mientras tanto, los comerciantes rusos siguen explorando las aguas de California. Zarpa una expedición comercial en el bergantín Ilmena, nombrado así por el legendario lago Ilmen. A bordo va un grupo de cazadores de pieles de Kodiak, liderados por Timofey Tarakanov. Tarakanov es un personaje único. Ex-siervo de Kursk, entró a la compañía ruso-americana en 1797. Ahora es uno de los exploradores más experimentados de la región. Lo acompañan los kodiakeses, nativos del archipiélago Kodiak, navegantes expertos que conocen el mar como la palma de su mano. El barco recorre la costa, dejando grupos de cazadores en distintos puntos para capturar nutrias marinas. El pelaje del calán es oro puro. Por una sola piel, una familia podía vivir sin preocupaciones durante un mes. Tarakanov llega hasta la isla de San Nicolás. Los rusos la llaman Ilmeni, en honor a su barco. Es una isla bastante grande, de unos 15 kilómetros de largo por más de 5 de ancho. Allí vive el pueblo nicolenio, unas 300 personas, descendientes de antiguos navegantes que llegaron a estas tierras miles de años atrás. Para cazar nutrias, Tarakanov deja en tierra un grupo liderado por Yakov Babin. El plan es simple: pasar unos meses cazando, acumular pieles y regresar con las bodegas llenas. Pero todo se tuerce. En enero de 1814 ocurre una tragedia. Uno de los cazadores rusos muere. Nadie sabe exactamente por qué. Tal vez un accidente, tal vez un conflicto con los locales. Pero Babin no duda, culpa a los indígenas. Lo que ocurre después deja atónitos incluso a los cazadores más curtidos. Babin toma una decisión que cambiará para siempre el destino de la isla. Organiza una expedición punitiva contra el pueblo nicolenio. Una operación brutal, sin piedad. De los 300 habitantes, solo sobreviven unas 20 personas, mujeres y niños. El pueblo nicolenio prácticamente desaparece. Una cultura entera, formada durante siglos, es borrada en cuestión de días. La isla, donde durante milenios se escucharon voces humanas, queda casi en silencio. Esta tragedia marca el inicio de una de las historias de supervivencia más extraordinarias que ha vivido la humanidad. Porque entre esas pocas personas que logran sobrevivir, hay una mujer. Una mujer que pasará muchos años completamente sola en San Nicolás. Su historia se convertirá en leyenda, y con el tiempo inspirará a escritores de todo el mundo a crear relatos sobre nuevos Robinsones. La noticia de la masacre llega hasta Alexander Andreyevich Baranov, gobernador de los territorios rusos en América, un hombre que administra desde Alaska hasta California. Y está furioso.
Escribe una carta llena de indignación a Tarakanov, condenando duramente las acciones de Babin. Yakov Babin recibe un castigo severo. Lo degradan al rango de marinero y lo expulsan de la compañía comercial. Para siempre. Abandona California y desaparece de los registros históricos. Los cadiaqueses que participaron en la tragedia, en cambio, salen casi ilesos. No hay sanciones duras para ellos. Pero los españoles no olvidan lo ocurrido. En otoño de 1815, capturan a 2 grupos de cazadores que operaban con el Ilmena. Entre los prisioneros está un tal Tarasov, comerciante ruso. La respuesta española es brutal. Torturan a los cadiaqueses y ejecutan a varios. Uno de ellos se niega a convertirse al catolicismo. Su valentía impacta incluso a sus verdugos. Años después, la Iglesia Ortodoxa rusa lo canoniza como mártir. Su nombre queda registrado para siempre en los libros sagrados. Los sobrevivientes son liberados rápidamente. Las consecuencias diplomáticas podrían ser graves. Regresan al fuerte Ross. El Ilmena, mientras tanto, se retira con urgencia hacia el puerto de Sitka. Pasan los años, 2 décadas más tarde, en la isla de San Nicolás solo quedan unas 20 personas del pueblo que alguna vez habitó el lugar. Apenas logran sobrevivir. Ya casi no queda quien case o recoja alimento. Vivir se vuelve cada día más difícil. En 1835, la Misión Católica de Santa Bárbara toma una decisión: evacuar a los últimos nativos. No se puede permitir que mueran en ese trozo de tierra olvidado. El capitán Charles Hubbard zarpa rumbo a la isla para llevarlos al continente. La evacuación empieza bien. Suben a los indígenas al barco. Pero entonces estalla una tormenta. Las olas golpean el casco. El viento ruge como una bestia. En medio del caos, una joven mujer no logra subir a bordo. Algunos creen que regresó a tierra para buscar a su hijo o a su hermano, pero no hay pruebas. Nunca sabremos si fue verdad o solo una leyenda. El barco de Hubbard parte hacia California, y en San Nicolás queda una sola persona. Su nombre es Juana María. Le esperan muchos años de absoluta soledad. Mientras tanto, los que fueron rescatados no tardan en morir. Las enfermedades del continente los vencen con rapidez. Sus cuerpos, frágiles por generaciones de aislamiento, no soportan las nuevas infecciones. Juana María se convierte en la última de su pueblo, la última que conoce sus canciones, la última que habla su lengua, la última voz de una cultura que el mundo dejó morir. Pero ella no fue olvidada. El padre José González Rubio no podía dejar de pensar en ella. Lo atormentaba la culpa. Así que paga al cazador Carl Dittmann para que regrese a la isla y la busque. Dittmann recorre San Nicolás de punta a punta, pero solo encuentra restos de fogatas. Juana María parecía haberse desvanecido. Entonces lo intenta Thomas Jeffers, un experimentado trampero. Revisa cada cala, cada acantilado. Nada. La mujer había aprendido a esconderse mejor que cualquier animal salvaje. Pasan los años. Finalmente, se hace cargo de la búsqueda George Nidever, uno de los cazadores más veteranos de California. Desembarca 3 veces. Las 2 primeras no encuentran ni rastro. Pero en noviembre de 1853 ocurre un milagro. En el extremo noroeste de la isla, su equipo se topa con algo increíble. Un campamento. El refugio de Juana María. Cabañas hechas con huesos de ballena y cubiertas con pieles de lobo marino. Alrededor, huesos de animales, barbas de ballena y una enorme montaña de ceniza. 18 años de soledad habían dejado huella. Era una mujer de estatura media, de unos 50 años, robusta, sorprendentemente enérgica. Su ropa era una obra maestra de supervivencia. Un vestido hecho con plumas de cormorán, sin una sola puntada. Un delantal de piel de pato. El cabello, rojo quemado por el sol y la sal. Los dientes, desgastados hasta las encías por años de comer alimentos duros sin cuidados. Pero sus ojos brillaban con vida, con fuerza, no estaba vencida. Juana María pasa un mes con el grupo de Nidever. Intentan comunicarse con ella, pero su idioma ya no existe. Nadie en el mundo lo entiende. Solo logran anotar 4 palabras y 2 canciones. Eso es todo lo que queda de su lengua, de su pueblo. Finalmente, la llevan a la misión de Santa Bárbara. El mismo lugar desde donde, 18 años antes, había zarpado el barco que dejó la isla sin ella. A Juana le gusta la ciudad. Le encantan los sabores nuevos.
frutas frescas, pan, carne, todo lo que le había faltado durante tantos años. Pero la civilización se convierte en una trampa mortal. 7 semanas después de su llegada, Juana María muere, probablemente por disentería. Su cuerpo, tan fuerte contra la soledad, no pudo con las bacterias del mundo moderno. Antes de morir, el padre Sánchez alcanza a bautizarla. Le da el nombre con el que pasará a la historia, Juana María. La entierran en el cementerio de Santa Bárbara, en una tumba sin nombre. Así termina la historia de la última del pueblo nicoleño. La mujer que pasó años como único ser humano en una isla del Pacífico. Su hazaña de supervivencia sigue asombrando, incluso hoy, a los expertos en condiciones extremas. Las pertenencias de Juana María debían convertirse en testigos silenciosos de su historia increíble. Su vestido de plumas de cormorán, las canastas, las herramientas que ella misma creó, todo fue entregado a la Academia de Ciencias de California. Pero en 1906, el gran terremoto y el incendio que arrasaron San Francisco destruyeron casi toda la colección. Lo poco que quedaba de su legado material se perdió para siempre. Aún así, su historia no fue olvidada. En 1960 se publica el libro La isla de los delfines azules, que gana la medalla Newbery como mejor obra de literatura infantil del año. Así, aquella niña indígena solitaria se transforma en símbolo de la resistencia humana. Pero Juana María no fue la única. 2 siglos antes, otro ser humano vivió una situación parecida. Aislado, solo, olvidado por el mundo. Su historia se haría mucho más famosa y acabaría inspirando una de las novelas más leídas de todos los tiempos. Pero la historia más increíble está relacionada con una isla perdida en el Océano Índico. Y aquí no hablamos de meses o incluso de unos años de aislamiento. Hablamos de 15 años. 15 años en el olvido. Y lo peor, no fue un accidente. Fue el resultado directo de la crueldad humana. Una isla diminuta, de apenas 1 kilómetro cuadrado. Plana, arenosa, casi sin vegetación. Un lugar donde nadie quisiera terminar. Año 1761. La Guerra de los 7 Años sacude el mundo y redibuja fronteras. El barco francés Utile navega por el Índico. A bordo, 122 marineros y entre 100 y 200 africanos, destinados a ser vendidos como esclavos en los mercados de Mauricio. La trata de personas es, en ese momento, algo común. Los barcos van y vienen entre África y las colonias, cargados de mercancía humana. Nadie cuestiona la moral de ese negocio, pero el océano no distingue entre libres y encadenados. Las tormentas se los lleva a todos por igual. El Utile cae en medio de un ciclón brutal y se estrella contra los arrecifes de la isla Tromelín. En los primeros minutos mueren decenas. Solo sobreviven unos 160. El mando lo asume el teniente Barthélemy Castellan Duvernay, un oficial experimentado. De inmediato organiza el campamento, consigue agua potable y reparte las pocas provisiones que quedan. Vernet demuestra ser un líder de verdad. No diferencia entre blancos y negros, entre libres y esclavizados. Ante la muerte, todos son iguales. La gente cava pozos, pesca, recolecta huevos de aves, construyen refugios con los restos del naufragio y lo que el mar arroja a la orilla. La isla no ofrece mucho, pero se puede sobrevivir. 2 meses después ocurre algo que marcará para siempre el destino de quienes quedaron en la isla. Con los restos del naufragio, logran construir una pequeña embarcación, la Providence, un bote modesto con capacidad para no más de 60 personas. Y entonces Vernet toma una decisión que lo perseguirá el resto de su vida. Embarca a todos los marineros blancos y navega rumbo a Madagascar. 60 africanos quedan atrás, en la isla. La versión oficial suena noble. Vamos por ayuda y volveremos por ustedes. Pero todos saben la verdad. En esa época, la vida de un africano valía mucho menos que la de un europeo. Un mes después, la Providence llega a Madagascar. Los marineros exhaustos cuentan lo ocurrido. El naufragio, los que sobrevivieron, los que siguen atrapados en Tromelín. El teniente Vernet va directo al gobernador de Mauricio y exige organizar una misión de rescate. Dice la verdad. Hay gente muriendo y hay que salvarlos ya.
Pero el gobernador se niega. La guerra de los 7 años sigue en marcha, y cada barco es vital. ¿Gastar recursos para rescatar africanos? En tiempos de guerra, eso se considera un lujo inaceptable. Vernet no se rinde. Escribe cartas, visita oficinas, suplica, pide humanidad, pero la máquina burocrática colonial es lenta y cruel. Mientras tanto, en Tromelín, los olvidados esperan un rescate que nunca llega. El teniente Vernet tiene conciencia. Lo que hizo, o dejó de hacer, lo atormenta. Usa su propio dinero para buscar barcos dispuestos a ir a la isla. Habla con comerciantes, dueños de navíos, incluso con piratas. La historia llega hasta los salones de París. La élite ilustrada discute el caso. Filósofos hablan sobre dignidad humana, deber moral, pero todo se queda en palabras. En 1763 termina la Guerra de los 7 años. Los barcos ya no están atados a misiones militares. Por fin hay una oportunidad para rescatar a los náufragos. Pero el mundo se olvida rápido. Tromelín desaparece del mapa mental de Europa. Y en la isla, la lucha por sobrevivir continúa. 60 personas tratan de construir una vida sobre un puñado de arena en medio del océano. Fabrican balsas con lo que tienen, cosen velas con harapos, intentan cruzar el mar para llegar al continente. El primer intento acaba en desastre. La balsa se deshace en la primera tormenta. Los tripulantes mueren ahogados antes de recorrer 10 kilómetros. Segundo intento. Tercero. Cuarto. Siempre el mismo final. El océano devora a los valientes sin piedad. 1771. Han pasado 10 años desde el naufragio. En la isla queda menos de la mitad de las personas que sobrevivieron al inicio. Pero su voluntad de vivir sigue intacta. Otro intento de escape. Otro fracaso. Una balsa es arrastrada por las corrientes y nadie vuelve a saber de quiénes iban a bordo. En 1773, finalmente, aparece un rayo de esperanza. El barco mercante Sauveur Terrella pasa cerca de Tromelín. El capitán ve señales de humo y entiende. Ahí hay gente viva, pero no puede acercarse. Los arrecifes de coral rodean la isla, los mismos que destruyeron a Lutile 12 años antes. Intenta encontrar un paso, pero no lo logra. Desde el barco lanzan una lancha. Un marinero se ofrece a quedarse en la isla, con la esperanza de ayudar a los náufragos a construir una embarcación más segura. Un gesto noble, pero tampoco da frutos. Junto con los sobrevivientes, el marinero construye un nuevo bote, más sólido, más estable. Pero ni así resiste el embate del océano. Los años siguen pasando, y con ellos la vida se va apagando. Algunos mueren por enfermedad, otros por desnutrición, otros simplemente dejan de luchar, se tumban en la arena y ya no se levantan. Algunos caminan hacia el mar y desaparecen para siempre. 1776. Han pasado 15 años. En la isla solo quedan 8 personas, 7 mujeres y un bebé de 8 meses, nacido allí mismo, en medio de la nada. Entre ellas está Eva. Ese será el nombre que le den luego en Mauricio, la mayor del grupo. Se convirtió en la guía, la madre, la voz que mantuvo unida a la pequeña comunidad. Estas personas son la prueba viviente de hasta dónde puede llegar la resistencia humana. Sobrevivieron donde parecía imposible. Un día la corbeta francesa Dauphin pasa cerca de Tromelin. Desde la cubierta ven una columna de humo. Y esta vez el capitán decide arriesgarse. Ordena un rescate. La operación dura varios días. Los marineros se juegan la vida atravesando los arrecifes en botes pequeños, pero lo logran. Rescatan a los últimos habitantes de Tromelín. Lo que encuentran los deja sin palabras. Las mujeres habían construido una cabaña resistente con piedra de coral. Habían cavado un pozo que les daba agua potable. Y habían mantenido un fuego encendido durante 15 años, día tras día, año tras año, sin rendirse. Sobrevivieron comiendo todo lo que la isla podía ofrecerles. Cazaban aves marinas, recolectaban huevos, atrapaban tortugas que salían a desovar en la arena. A veces, con suerte, conseguían pescar algo cerca de la costa. Pero su mayor logro fue el pozo. Sin agua dulce no habrían durado ni un año. Y aún así, lograron encontrar un manantial escondido bajo la capa coralina de la isla. Lo protegieron, lo cuidaron,
y gracias a él vivieron. Los sobrevivientes fueron llevados a Mauricio. El gobernador, conmovido por su historia, toma una decisión que para la época era impensable. Declara a todos los rescatados personas libres. Pagaron su libertad con 15 años de sufrimiento, dijo. Nadie tiene derecho a llamarlos propiedad. El mismo gobernador los bautiza, les da nombres cristianos, les consigue techo, comida, ayuda. De verdad quiere darles una nueva oportunidad. Pero las enfermedades tropicales son peores que el mar o el aislamiento. La mayoría de las mujeres mueren de malaria en los primeros meses tras el rescate. Sus cuerpos, debilitados por tantos años de hambre y esfuerzo, no soportan más. La historia de Tromelin se convierte en una noticia mundial. Los periódicos hablan del milagro de la supervivencia. Los filósofos escriben sobre la fuerza del espíritu humano. Algunos incluso empiezan a cuestionar la moral de la esclavitud. La isla se vuelve leyenda. Una leyenda sobre la voluntad de vivir y sobre la crueldad de un sistema capaz de olvidar a seres humanos durante 15 años. Hoy Tromelin es una reserva natural de tortugas marinas. Las mismas tortugas que, en su momento, ayudaron a estas mujeres a seguir vivas. Ahora están protegidas por ley. Una ironía del destino. Año 1676. En el pequeño pueblo escocés de Lower Largo sopla un viento helado de octubre. En una casa modesta, donde vive el zapatero John Selcraig, se escucha el llanto de un recién nacido. Es su séptimo hijo. Nadie imagina que ese bebé pasará a la historia como uno de los náufragos más famosos del mundo. La familia Selcraig apenas sobrevive. El padre remienda zapatos desde que sale el sol hasta que anochece. La madre se desvive por mantener la casa a flote. 7 hijos, 7 bocas que alimentar. En casa hay ruido, prisas, y siempre falta el dinero. Al niño le ponen de nombre Alexander, pero el destino le tenía reservada hasta una nueva identidad. Por un simple error de escritura en un registro naval, el apellido Selkirk se transforma en Selkirk. Los escribas navales del siglo XVII no eran precisamente los más cultos. Un trazo mal hecho, y el apellido cambia para siempre. El mundo lo recordará con ese nuevo nombre, Alexander Selkirk. La infancia de Alexander está lejos de ser idílica. Desde muy pequeño muestra un carácter, digamos, complicado. Es un verdadero diablillo, impulsivo, inquieto, con una energía imposible de contener. Se convierte en el terror no solo de los niños del pueblo, sino también de su propia familia. En la casa de los Selkirk, los gritos y discusiones son cosa de todos los días. Alexander parece empeñado en llevar la contraria. Si le piden que ayude en el taller, se escapa a la calle. Si lo llaman a comer, desaparece sin dejar rastro. Si lo mandan por agua, vuelve con el balde roto y una historia sobre una pelea con los chicos del barrio. Su padre, el zapatero, hace lo posible por enderezarlo. John Selkirk es un hombre trabajador y profundamente religioso. Sueña con que su hijo siga su oficio, que aprenda a ganarse el pan con honestidad. Pero cada intento termina en una pelea peor que la anterior. Alexander no quiere saber nada con el martillo ni con el cuero. La zapatería le parece una cárcel. El olor a cuero, el ritmo monótono del martillo, las horas interminables arreglando zapatos de campesinos, lo llenan de tristeza. Él quiere algo más, mucho más. Los vecinos empiezan a quejarse, que si se peleó con sus hijos, que si hizo alguna trastada. La reputación de los Selkirk se va por el caño. Y como si fuera poco, la iglesia también pone el ojo en él. Los libros parroquiales lo dicen todo. Peleas, escándalos, comportamientos inadecuados. Los escribas de la iglesia, que registran cada pecado de los feligreses, mencionan el nombre de Alexander Selkirk con una frecuencia casi absurda. El año 1695 marca un punto de quiebre en la vida del joven Alexander, que ya tiene 19 años. Ese año su comportamiento durante una misa es tan escandaloso que las autoridades religiosas lo citan formalmente a un tribunal eclesiástico. Sí, así de grave. Logró armar lío, incluso en un lugar sagrado. Nadie sabe con certeza qué fue lo que hizo en la iglesia, pero debió ser algo realmente fuerte. La paciencia de la parroquia se agota. Una citación al tribunal era lo último que podían hacer antes de la excomunión.
Y ese tipo de vergüenza no solo manchaba al culpable, sino también a toda su familia. Pero Selkirk nunca se presenta al juicio. Para entonces, ya ha tomado la decisión que cambiará su vida para siempre. El mar lo llama con más fuerza que los sermones del padre o las amenazas de la iglesia. En el puerto de Leith, cerca de Edimburgo, los barcos están listos para zarpar hacia lo desconocido. Alexander recoge sus pocas pertenencias, deja atrás su aldea natal y se lanza al mundo. La despedida es dura, su madre llora, su padre se enfurece, pero en el fondo, ambos saben que no hay nada que puedan hacer para detenerlo. El muchacho rebelde de Escocia parte al encuentro de su destino, ese mismo carácter impulsivo que tanto problema le trajo en casa. Pronto se convertirá en su mayor arma para sobrevivir. Los primeros viajes de Alexander no tienen nada de romántico. La vida en el mar es dura, sucia y peligrosa. La comida es horrible, el trabajo agotador y el peligro es constante. El joven escocés se da cuenta rápido. La supuesta aventura marinera solo existe en las canciones de taberna. Pasan los años y Alexander salta de barco en barco. Aprende sobre navegación, tormentas, cartas náuticas, se convierte en un marinero experimentado. Pero su carácter no cambia. Sigue siendo impulsivo, explosivo, dispuesto a pelear por cualquier tontería. Llega un momento en que la nostalgia puede más que la sed de aventura. Selkirk decide volver a casa. Regresa a Lower Largo, a su aldea natal. La familia lo recibe con alegría y algo de esperanza. Tal vez el mar lo haya hecho madurar. Tal vez, ahora sí, sea un hombre tranquilo. Pero esa esperanza dura poco. Apenas pasan unas semanas y todo vuelve a lo de antes. Alexander sigue siendo el mismo de siempre. Su paso por los mares solo reforzó su carácter difícil. Años rodeado de marineros rudos solo lo volvieron más áspero. En 1701, la familia Selkirk sufre una nueva vergüenza. Alexander golpea a su propio hermano Andrew y ataca a otros miembros de la familia. Imaginemos la escena. Un hombre fuerte, endurecido por la vida en alta mar, desatando su furia contra sus propios parientes. La causa exacta se perdió en el tiempo, pero el resultado fue claro. Otra mancha más en su ya complicada reputación. El escándalo es mayúsculo. Todo el pueblo habla del incidente. Una vez más, la iglesia interviene en los asuntos de los Selkirk, pero esta vez Alexander no huye. Admite su culpa y se somete al castigo público. Y en la iglesia presbiteriana de Escocia, el castigo público no es cosa menor. El pecador debe ponerse de pie frente a toda la comunidad y confesar sus faltas. Vergüenza total. Alexander lo soporta. Promete cambiar. Y los vecinos, una vez más, cruzan los dedos. Pero como tantas veces antes, la esperanza se rompe rápido. No pasa mucho tiempo antes de que Selkirk vuelva a las andadas. Se involucra con dos chicas del pueblo al mismo tiempo. Y luego abandona a ambas de la noche a la mañana. En una aldea tan pequeña, eso es dinamita pura. La reputación de los Selkirk se derrumba por completo. El año 1703 marca un giro en la vida de Alexander. Se entera de que están reclutando tripulación para una misión muy particular. El corsario William Dampier busca hombres desesperados para navegar hacia América del Sur. Selkirk no lo duda ni un segundo. Se apunta de inmediato. El corso en esa época es legal, pero peligrosísimo. Los corsarios tienen permiso oficial de la corona británica para atacar barcos enemigos, sobre todo españoles. Es piratería con sello real. Saquean galeones, pero lo hacen por el bien del rey. El barco de Dampier no se parece en nada a un buque comercial. La tripulación es un desfile de personajes de lo más dudoso. Delincuentes prófugos, nobles arruinados, buscadores de fortuna rápida. La tensión a bordo es constante. Las peleas son parte del día a día. Selkirk se siente como pez en el agua. Entre matones y aventureros, su carácter ya no desentona. Al contrario, su dureza y su agresividad son virtudes. Septiembre de 1703. Dos barcos de Dampier zarpan rumbo a América del Sur. El buque insignia, el St. George, se ve imponente, pero por dentro es un caos. Llevan provisiones para 8 meses, pero la tripulación es tan numerosa que todo empieza a escasear desde el primer momento. Los problemas comienzan en las primeras semanas de travesía. Las enfermedades empiezan a diezmar la tripulación. Enfrentamientos con patrullas españolas
dejan heridos y muertos. Y el descontento se convierte en estampida. Cada vez más marineros desertan en cuanto tienen oportunidad. El barco se transforma en un infierno flotante. La suciedad, el hacinamiento y la falta de higiene provocan un brote constante de enfermedades. La fiebre, el escorbuto y la disentería hacen estragos. Los hombres mueren como moscas. Los cadáveres se lanzan al mar sin ceremonia. La aventura corsaria pierde toda su gloria. Y la situación no deja de empeorar. El capitán Charles Pickering cae víctima de una fiebre tropical. En cuestión de días, el hombre fuerte y respetado queda reducido a un cuerpo delirante. El mando pasa al teniente Thomas Stradling, frío, autoritario y sin escrúpulos. El ambiente a bordo roza el motín. Los marineros se agrupan en secreto, se susurran amenazas, se arman con lo que pueden. El odio flota en el aire. Las peleas con cuchillos se vuelven rutina. Se matan por un trago de ron o por un empujón accidental. Y encima, las provisiones se estropean. La carne se llena de gusanos. El grano se pudre. El agua huele a pantano. Lo único que tienen para comer es una pasta asquerosa que apenas se puede tragar. Febrero de 1704. Los barcos llegan al oeste del Cabo de Hornos, uno de los lugares más temidos del planeta. Allí chocan los dos grandes océanos y nacen tormentas monstruosas. Olas del tamaño de edificios. Viento que arranca velas como si fueran papel. La expedición, al borde del colapso, hace una escala en una isla deshabitada del archipiélago Juan Fernández. Un pedazo de tierra en medio del Pacífico. Y para los marineros parece el paraíso después del infierno. Anion Mines. Tierra firme, agua dulce, frutas tropicales, ríos limpios. Por primera vez en meses pueden comer bien y dormir sin miedo. Pero ni eso calma los ánimos. Alexander Selkirk, harto de todo, se enfrenta a Stradling. Dos cabezas duras, dos egos en guerra. Selkirk observa el barco con atención y llega a una conclusión alarmante. Está hecho polvo. Las velas están rotas, las maderas podridas, las grietas dejan entrar agua. Si siguen así, se hundirán. En la isla hay árboles, resina, materiales. Hay tiempo, todo lo necesario para hacer reparaciones. Alexander exige que se repare el barco, suplica, insiste, pero Stradling se niega. No piensa perder ni un solo día. Quiere zarpar cuanto antes, alcanzar las rutas españolas y comenzar a atacar galeones. El testarudo escocés no se rinde. Argumenta con lógica, advierte sobre los riesgos, intenta razonar con el capitán. Pero Stradling lo toma como una afrenta directa a su autoridad. La discusión escala hasta el punto de no retorno. Selkirk, fuera de sí, lanza un ultimátum. O arreglan el barco, o se queda en la isla. Exige que lo dejen en tierra. Stradling no da crédito a lo que oye. ¿Un simple marinero dándole órdenes a un oficial? El capitán sonríe con frialdad. Acepta la petición, sin dudar. La tripulación observa en silencio, entre el horror y la admiración. Todos saben que esto no es una amenaza vacía. Stradling no bromea, y mucho menos perdona. Selkirk es desembarcado con lo justo para sobrevivir. Un colchón, un hacha, un cuchillo, pedernal, una olla, algo de pólvora y plomo para su mosquete. También le dan unos pocos puñados de tabaco. Y una Biblia. Eso es todo. Eso... y la isla. Al principio, Alexander cree que es una lección, que Stradling solo lo quiere asustar, que en unas horas volverá a buscarlo, porque vamos, nadie dejaría morir a un compañero así, solo en medio del Pacífico. Pero el barco se aleja, y sigue alejándose, hasta que desaparece en el horizonte, llevándose consigo su último lazo con el mundo. Selkirk se queda solo, frente al océano infinito. El silencio de la isla lo aturde después del bullicio constante del barco. No hay voces, no hay pasos, no hay órdenes. Los primeros días pasan como en un sueño, o una pesadilla. Alexander camina por la orilla, buscando un mástil en la distancia. Cada nube blanca le parece una vela, cada reflejo una promesa de rescate. Pero poco a poco, la verdad se impone. Está solo, completamente solo, en una isla deshabitada, en mitad del Pacífico. La costa más cercana, Chile, está a cientos de kilómetros. Y el rescate
Podría tardar años, o no llegar nunca. Entonces Selkirk recuerda las historias que solían contar los viejos marineros. Cuentos sobre hombres que sobrevivieron en islas desiertas gracias a su ingenio y tenacidad. Decide que no va a rendirse. Va a pelear por su vida hasta el último aliento. Por suerte, la isla de Más, a tierra, resulta generosa con su nuevo habitante. Las aguas cercanas están llenas de peces de todos los tamaños y colores. Hay langostas escondidas entre las rocas, fáciles de atrapar con las manos. Las palmeras dan cocos, alimento y bebida en uno solo. Alexander empieza a construir su nuevo hogar. Levanta un refugio con hojas de palma, crea un espacio para guardar provisiones, estudia el comportamiento de los animales. Descubre que hay cabras salvajes, descendientes de las que dejaron antiguos navegantes. Una fuente inagotable de carne, leche y cuero. Pero su mejor aliado resulta ser el gato, o más bien los gatos. Abandonados por barcos anteriores, se multiplicaron y ahora acampan por la isla. Selkirk domestica a algunos y los convierte en su defensa contra las ratas, que invaden su comida y traen enfermedades. La vida comienza a seguir un ritmo propio. Alexander aprende a hacer fuego, cocinar, fabricar herramientas básicas. Cada día trae un nuevo reto, pero también un nuevo aprendizaje. Sin embargo, el peligro sigue latente. De vez en cuando, barcos españoles visitan la isla en busca de agua y comida. Para Selkirk, eso significa una posible sentencia de muerte. Los españoles ven a cualquier inglés como un pirata. Así que cada vez que asoma una vela en el horizonte, Alexander corre a esconderse entre la vegetación. Y entonces llega el verdadero enemigo, la soledad. Un hombre que vivió toda su vida entre gritos, peleas y canciones de taberna. Ahora no tiene a nadie. Para no perder la razón, empiezan a hablar consigo mismo, a cantar, a leer en voz alta su única posesión valiosa, la Biblia. Poco a poco, su alma cambia. El rebelde que despreciaba los sermones empieza a rezar. Los himnos que escuchaba de niño regresan a su memoria y lo reconfortan. La isla se convierte en su templo al aire libre. Pasan 4 años y 4 meses. Selkirk ya no es el marino irritable de antes. Es el amo de la isla. Conoce cada piedra, cada sendero, cada árbol. Los animales ya no le temen. Las cabras comen de su mano. Los gatos duermen junto a su fuego. Ha creado su propio mundo. Él es el rey y también el único súbdito. Hace ropa con piel de cabra, herramientas con hierro oxidado, se cura con hierbas. Se ha vuelto un hombre primitivo, pero no ha perdido la razón. Ha sobrevivido. El 2 de febrero de 1709, algo rompe la rutina. Al amanecer, mientras revisa sus trampas, Selkirk escucha un sonido que no pertenece a su isla. No son las olas, no son pájaros. Es otra cosa. ¿Mástiles? ¿Voces? Se queda inmóvil. Durante años ha aprendido a distinguir cada sonido del entorno. Pero esto es distinto. Son voces humanas. Y en inglés. Un barco comandado por el capitán Woodes Rogers se ha detenido en la isla para recoger agua. Nadie en la tripulación imagina que están a punto de encontrar una leyenda viva. Las lanchas bajan a tierra. Los marineros esperan una parada rutinaria. Y entonces, de entre los árboles, aparece una figura salvaje. Un hombre con barba larga, cabello enmarañado, la piel oscura por el sol. Viste harapos de piel de cabra. Parece un fantasma, o un loco, pero habla en inglés, y dice su nombre, Alexander Selkirk. El primer encuentro se da en medio de la incredulidad. La tripulación de Rogers no puede creer que ese salvaje frente a ellos sea, en realidad, un hombre civilizado. Selkirk apenas logra hilvanar palabras. Los años de soledad han oxidado su lengua. Pero entonces ocurre algo que lo cambia todo. Alexander reconoce un rostro familiar. El piloto del barco no es otro que William Dampier, el mismísimo corsario con quien había navegado años atrás. Dampier lo reconoce de inmediato y confirma su increíble historia. Y trae malas noticias. El Cinque Ports, el barco que zarpó de Juan Fernández junto al Saint George, naufragó en las costas de Colombia. La mayoría de la tripulación murió. Los sobrevivientes cayeron en manos de los españoles. El capitán Stradling también está muerto. Al enterarse, Selkirk lo entiende con claridad brutal. Su terquedad le salvó la vida.
Si no hubiera discutido con Stradling, habría compartido su destino en el fondo del océano. Octubre de 1711. Por fin, el final de la Odisea. El barco de Rogers entra triunfal en el puerto de Londres, cargado con oro y plata españoles. Selkirk pisa suelo británico por primera vez en 8 años. Más de 4 de esos los pasó completamente solo. La fama lo golpea como un rayo. Los informes del capitán Rogers y los relatos del escritor Richard Steele lo convierten en leyenda. Los periódicos lo llaman el Robinson escocés. Los salones londinenses se obsesionan con sus historias de supervivencia. Alexander disfruta la gloria como una estrella de rock del siglo XVIII. La parte del botín corsario que le corresponde lo convierte en hombre rico. Alquila un apartamento lujoso, se viste con las mejores telas, cena en los mejores lugares. Los pubs se convierten en su escenario. Cautiva al público con relatos sobre los mares del sur, combates con monstruos marinos, tesoros escondidos. Cada historia se vuelve más exagerada, más colorida. La línea entre realidad y fantasía se borra, pero la euforia no dura. El dinero se va tan rápido como vino. La vida en Londres es cara, y Selkirk no sabe administrarse. Los banquetes, el vino, la ropa, los favores, todo cuesta, y el interés del público se desvanece. Su historia ya no es novedad. Entonces toma una decisión inesperada: volver a casa, a Lower Largo. Tal vez piensa, entre las viejas calles y los paisajes de su infancia, pueda recuperar la paz que perdió. Pero el regreso lo golpea como una ola helada. Su familia lo recibe con frialdad. Demasiado tiempo ha pasado. Los aldeanos lo miran con recelo. Aún recuerdan al joven problemático que huyó de un juicio eclesiástico, y ahora vuelve con historias extrañas de islas y salvajes. ¿Héroe o farsante? El escocés más famoso del momento descubre que, incluso después de haber sobrevivido a la soledad, volver a casa no siempre significa volver al lugar donde te esperan. Alexander se encierra en sí mismo. Los años de soledad lo habían acostumbrado al silencio, y la fama ruidosa solo reforzó su deseo de desaparecer. Empieza a beber, buscando apagar la tristeza, el desarraigo, la incomprensión. Pero su historia aún no ha terminado. En los círculos literarios de Londres, su relato causa auténtica sensación. Escritores y periodistas ven en él la materia perfecta para una gran obra. Entre ellos está Daniel Defoe, uno de los autores más populares del momento. Un maestro en tomar hechos reales y convertirlos en ficción inolvidable. Defoe sigue de cerca los informes de Rogers, las entrevistas, los rumores de taberna. Es posible que incluso haya hablado directamente con Selkirk. Con su genio narrativo, toma esa historia cruda de supervivencia y la transforma en mito. En 1719 se publica Robinson Crusoe, el libro que lo cambiará todo. Una revolución en la literatura de aventuras. Defoe toma solo la base del caso Selkirk. Cambia la isla, la época, la nacionalidad del protagonista. Agrega al célebre Viernes, le da un tono más noble, más religioso. El Robinson de papel es más civilizado, más ejemplar, más vendible, pero funciona. ¿Y de qué manera? Robinson Crusoe se convierte en un fenómeno editorial. Toda Europa lee, comenta, imita. La historia de un solo hombre contra la naturaleza despierta una ola de romanticismo, de exploración, de sueños imposibles. Alexander Selkirk, sin quererlo, se convierte en el padre de un nuevo género, la Robinsonada. Su vida inspira cientos de novelas, películas, ensayos, aunque él mismo nunca volvió a sentirse parte de nada. La fama literaria no le devuelve la paz. Al contrario, la sombra de Robinson Crusoe lo persigue. Cada vez que alguien nombra al personaje, Selkirk recuerda lo que perdió. En 1720, agotado, sin dinero y sin rumbo, toma una decisión desesperada: volver al mar. Ya no como corsario, sino como marinero del rey. Se embarca en un buque de guerra de la Marina Real. Busca orden, rutina, algo que le dé sentido. Pero la armada del siglo XVIII no es mejor que los corsarios. Es un infierno flotante. Ratas, hedor, agua contaminada, castigos a latigazos por la mínima falta. El romanticismo no existe en cubierta. Y sobre todo está la enfermedad, la fiebre amarilla, el tifus, el escorbuto.
Los hombres caen uno tras otro. El barco se convierte en una tumba con velas. Selkirk, que había sobrevivido en soledad durante 4 años, no soporta el horror del encierro flotante. Su cuerpo, debilitado por años de excesos, no puede luchar más. El 13 de diciembre de 1721, Alexander Selkirk muere en la enfermería del barco. Sin pompas, sin despedidas, sin islas. Así termina la vida del verdadero Robinson, un hombre que venció al océano, pero no pudo vencer a sí mismo. Tenía solo 45 años, un hombre que logró sobrevivir solo en una isla desierta. Muere por una simple fiebre tropical, como si el destino se burlara de él hasta el último suspiro. Su cuerpo es lanzado al mar sin ceremonia. El reglamento naval no contempla funerales solemnes para marineros comunes. El océano se traga a su hijo, como ya ha tragado a miles antes. Pero la leyenda sigue flotando. Siglos después, historiadores y arqueólogos se embarcan en la búsqueda del verdadero Robinson. La isla de más a tierra, hoy llamada Robinson Crusoe, guarda los secretos de 4 años de resistencia humana. En 2008, una expedición arqueológica hace un hallazgo sensacional. Identifican el campamento de Selkirk, restos de refugios, un puesto de observación camuflado, fragmentos de instrumentos náuticos. Todo encaja. Todo confirma que la historia fue real. Los hallazgos impresionan por su lógica. Selkirk no solo sobrevivió, creó un sistema completo para vivir. Zonas para dormir, cocinar, vigilar el horizonte, esconderse de los españoles. Cada estructura revela inteligencia, método y una voluntad de hierro. Las pruebas científicas cierran la boca a los escépticos. La historia de Alexander Selkirk no es una leyenda romántica. Es un hecho brutal y verdadero. Un ser humano pasó 4 años y 4 meses aislado en una isla remota. Y no solo vivió, se mantuvo cuerdo. Así termina la asombrosa historia del rebelde escocés que inspiró al Robinson más famoso del mundo. Ese carácter indomable que lo convirtió en un problema en la sociedad fue lo que le salvó la vida en la naturaleza. Alexander Selkirk demostró que el espíritu humano puede sobrevivir a lo impensable. Ni siquiera la soledad más absoluta logró apagar sus ganas de vivir. Y aunque fue la civilización, no la selva, la que acabó con él, su historia sigue siendo un ejemplo eterno de coraje frente a lo imposible. La historia de Selkirk no es solo un relato de supervivencia, es una exploración profunda del alma humana. Muestra cómo las condiciones extremas pueden quebrarte o revelarte quién eres de verdad. Ese mismo carácter terco que lo volvió un paria entre hombres fue su mayor virtud cuando estuvo solo entre cabras, gatos y el viento. El gran giro de su vida es este. Su mayor gloria y su mayor tragedia nacieron del mismo lugar. Su naturaleza irreductible, la que lo salvó en la isla y la que le impidió encontrar paz en el mundo civilizado. Y tal vez ahí está el verdadero mensaje de su historia. No todos nuestros defectos son solo obstáculos. A veces en el momento justo y en el lugar correcto son precisamente eso, nuestra fuerza, nuestra salvación.